establecida por la teoría de la gravedad de Newton. Los astrónomos llegaron a la conclusión de que las anomalías de Urano, solo podían deberse a las perturbaciones ejercidas por otro planeta desconocido más lejano. Le Verrier dice, y Adams en Cambridge dice, mediante cálculos matemáticos encontraron el planeta que producía las perturbaciones en la trayectoria de Urano. Posteriormente, otro alemán también pudo observar directamente, muy próxima a la posición que había establecido Le Verrier y Adams. ¿Cuál es la función de la ciencia a la que se refiere el caso anterior? ¿Qué función de la ciencia se estaría cumpliendo en este caso? A ver, descripción, están describiendo, están haciendo una predicción, una inducción, una explicación, una aplicación. A ver, ¿qué crees? ¿Cuál crees que sea la función que se esté cumpliendo en ese caso? A ver, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cuál sería? Hemos hablado de las funciones de las funciones de la ciencia, ¿ok? De las funciones de la ciencia, ¿no? De la descripción, la explicación, la aplicación y la predicción. Entonces, aquí el problema tiene que ver con las anomalías, ¿no? Las anomalías de Urano solo podían deberse, dice acá, ¿no? Acá dice, las anomalías de Urano, que es el problema que quieren explicar ellos, solo podían deberse. ¿A qué? A las perturbaciones de otro planeta, de un planeta desconocido. De esa manera se podían explicar lo que estaba pasando. O sea, podían deberse a las perturbaciones ejercidas por otro planeta, se refiere a que esta podría ser la causa, la explicación de las anomalías en el planeta de Urano. Por lo tanto, aquí la función que se está cumpliendo sería, a ver, por aquí están muy bien, Abel, Palacios, Victoria. Correcto. La clave sería explicación. Es una explicación, pues. Están brindando una explicación de las anomalías en el planeta de Urano. Así es. Correcto. Muy bien. Felicitaciones. Ahora vamos con la siguiente. Número 2. ¿Ya? En la número 2 dice, determine el valor, ¿ya? El valor de verdad o de falsedad. ¿Ya? A ver, ¿qué tenemos acá? Se sostiene que, dice en la 1, que la ciencia es explicativa en la medida en que es una búsqueda de causas sistemáticas. En la medida que se buscan las causas, claro, la explicación tiene que ver con las causas, con búsqueda de causas. Así es. Sí, esto es correcto. Uno es correcto. Dos, gracias a la predicción científica se pueden aumentar los conocimientos y poner a prueba la verdad de las teorías. Claro, las predicciones científicas permiten aumentar el conocimiento, permiten que el conocimiento progrese. ¿Ok? Las predicciones científicas confirman el conocimiento, validan y aumentan el conocimiento y ponen a prueba la verdad de las teorías. Claro. ¿Ok? La verdad de las teorías. Sí, esto es correcto. La descripción científica es el objetivo último
el objetivo último y trascendental de toda la estructura y dinámica de la ciencia? A ver, dice acá, ¿el objetivo último es la descripción? No, la descripción no es el objetivo último. Esto significa que la ciencia se reduce únicamente a la descripción. No, la descripción es una de las funciones, pero no es el objetivo último, ¿ok? Y trascendental de la dinámica científica, de la estructura de la ciencia. Entonces, la 3 es falsa, ¿ya? La 3 es incorrecta. La 4, los modelos conceptuales y los datos experimentales están sujetos a revisión constante por medio de la experiencia. Sí, claro. Los modelos conceptuales, o sea, son las teorías, los marcos teóricos, son esos modelos, y los datos experimentales, por supuesto, también están sujetos a una revisión permanente por medio de la experiencia, por medio de la observación. Sí, esos modelos conceptuales pueden ser teorías, pueden ser hipótesis, y tiene que estar sujetos a eso, una constante revisión por medio de la experiencia, por medio de la observación. Entonces aquí, esta sí es correcta. Entonces tenemos verdadero, verdadero, falso y verdadero, lo cual significa que la clave es, claro, dime. Sí, ¿vas a preguntar? ¿Te escucho? Ah, la D dijeron, sí, la D. Ya, a ver, claro, las predicciones, Abel está preguntando, ¿ponen a prueba la verdad de las teorías? Por supuesto. Las predicciones tienen que cumplirse porque las predicciones se basan en teorías sin leyes. Si la predicción no se cumple según la teoría y la ley, entonces la teoría y la ley son erróneas. O sea, se pone a prueba su verdad. ¿Entienden? Entonces, las predicciones sirven para confirmar las teorías, para reforzarlas, para validarlas. Y las predicciones permiten también el aumento del conocimiento. ¿Ok? Esa es una característica que, bueno, ha venido en el examen de San Marcos. O sea, esta preguntita, la pregunta 2 que ustedes están viendo acá, esta pregunta vino en el examen de San Marcos. Aquí no hemos puesto el año, pero es una pregunta de San Marcos. Y justamente preguntaron por eso, ¿no? La predicción, o sea, el enunciado era este, ¿no? ¿La predicción científica puede aumentar los conocimientos? Y la respuesta es verdadera. Algunos profesores de otras academias dijeron que no les encajaba porque normalmente ellos no, cuando en sus clases o basados en sus manuales, ellos normalmente no lo entienden de esta manera, pero esto es cierto, esto es correcto, según la epistemología, sí, la 2 es correcta. Al final, bueno, muchos se convencieron y bueno, algunos se dieron cuenta de esto, ¿no? Entonces, esta pregunta está en algunos, no recuerdo el año, pero sí ha venido en el examen de San Marcos. ¿Ok? Entonces, en este caso, la clave sería la D, ¿cierto? La D de dado. ¿Ok? La D de dado. Ahí está. Les pongo un ejemplo, ¿no? Eh, Se suele criticar mucho, y esta es una crítica, les comento, ¿no? La crítica que hace Popper al marxismo. ¿Qué es lo que Popper le critica al marxismo? Bueno, hay varias críticas, pero una de las críticas de Popper al marxismo es que el marxismo es una teoría pseudocientífica. Pero ¿por qué el marxismo es una teoría pseudocientífica? Porque según Popper, Marx predicción científica, basado en su materialismo histórico, su teoría del materialismo histórico. Marx predijo que la revolución social iba a suceder en un país como Inglaterra.
cuyo proletariado, cuya clase trabajadora es consciente, ¿no? Cuya clase trabajadora está organizada, o sea, se organizan a través de partidos políticos, partidos, movimientos sociales, partidos comunistas. Entonces, y por supuesto que en Inglaterra hay una industrialización pujante, un país industrializado. Y la revolución tenía que darse en ese tipo, en ese país con esas características. País industrializado, un proletariado, una clase proletaria abundante y consciente de su rol para enfrentarse al capitalismo. Pero la revolución no se dio en Inglaterra, se dio en Rusia. Entonces Popper dice que ahí lo que estamos viendo es que no se cumple la predicción de Marx. Por tanto, al no cumplirse la predicción de Marx, ¿qué significa? Que se invalida o, si quieres, se refuta el materialismo histórico de Marx, es lo que argumenta Popper. Entonces, esa predicción, si la predicción hubiera ocurrido de la manera en que Marx lo pensó, entonces, ¿qué hubiera pasado? Hubiera confirmado la teoría, ¿entiendes? Hubiera confirmado la teoría. O sea, ha puesto a prueba, se pone a prueba a través de la predicción. Entonces, por eso Popper se basa en ese argumento. Y muchos citan ese argumento de Popper para criticar al marxismo, para criticar al marxismo, ¿entiendes? Entonces, ese es un claro ejemplo de que lo que estamos señalando en la alternativa 2, ¿no? Que vino en el examen de San Marcos. ¿Las predicciones científicas pueden aumentar el conocimiento? Claro que sí. ¿Ya? Si es que esto se da, si se da la predicción, se cumple, aumenta el conocimiento. Se aumenta el conocimiento dentro de esa teoría, ¿no? Y pone a prueba la verdad de las teorías. Por eso Popper dice que el marxismo es una pseudociencia, es una teoría pseudocientífica. Y también lo dice el psicoanálisis, ¿entiendes? Entonces sí tiene sentido esto que señalaron, que planteó San Marcos en el examen. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la siguiente. Eh, a ver. Vamos a ampliar un poquito. Y ahora sí. Dice, pregúntese a un científico si cree que tiene derecho a suscribir una afirmación en el campo de la ciencia tan solo porque le guste o porque la considere un dogma inexpugnable, o porque él le parezca evidente, o porque le encuentre conveniente. Probablemente conteste más o menos así. Ninguno de esos presuntos criterios de verdad garantiza la objetividad y el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento objetivo. La objetividad, acá está hablando de la objetividad, y el conocimiento objetivo es la finalidad de la investigación científica. Lo que se acepta solo por gusto, por capricho o por autoridad, puede ser la autoridad de la iglesia o la autoridad de algún filósofo científico, ¿no? Reconocido, o por parecer evidente o por conveniencia, no es sino creencia u opinión. O sea, no es ciencia. La ciencia no se acepta, no se valida por mero capricho, por costumbre, por autoridad, por creencia u opinión. En realidad sería eso, nada más. Sería una creencia y una opinión, pero no un conocimiento científico en estricto sentido de la palabra. Ok, entonces, aquí el tema es la objetividad del conocimiento científico. ¿Ok? Entonces, el conocimiento científico se define por su objetividad, ¿ya? Y su forma de validar o de corroborar no tiene que ver con el gusto, el capricho, la autoridad, la creencia o la costumbre. Es ajeno a esos factores o elementos. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos están preguntando? A partir de la lectura, cabe inferir que el objetivismo, miren, la pregunta por el objetivismo científico, ¿ya? Se adhiere al criterio de verdad. Esta preguntita que ves aquí también fue pregunta del examen de San Marcos. ¿Ok? Entonces, a partir de la lectura del texto, cabe inferir que la objetividad
o el objetivismo científico se adhiere a un criterio de verdad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el concepto de objetividad en la ciencia está vinculado a un criterio de verdad, a un concepto de verdad o a una teoría de la verdad. ¿Ok? Entonces, nos preguntan por el criterio de verdad, que acompaña, ¿ya? O que, ojo, sirve de fundamento a la objetividad científica, al objetivismo científico. ¿Ok? Entonces, aquí veamos las alternativas que tenemos por aquí. Dice estético, intuitivo, pragmático, realista y subjetivista. Si estamos hablando del objetivismo científico, de la objetividad en la ciencia, y esto ya lo hemos conversado en clase, es decir, que el conocimiento científico es objetivo, ¿por qué? Porque el científico describe la realidad, los hechos, ¿cierto? Tal y como es, sin modificarlo, sin alterarlo, ¿ok? Entonces, si eso es el objetivismo, la objetividad, significa que el científico se basa en un criterio denominado, no puede ser estético, pues, no puede ser intuitivo, tiene que ser la intuición, la estética, pragmático tampoco. El pragmático estaría ligado más bien a una teoría de la verdad, que es la teoría pragmatista de la verdad. Estaría ligado a un criterio de utilidad, pero aquí no es relevante la utilidad. Subjetivista tampoco. Aquí la clave es realista. O sea que el criterio de verdad sería un criterio realista de la verdad, o un principio realista, o un principio de realidad. La objetividad estaría basado en un criterio realista de la verdad. ¿Ok? En un criterio realista de la verdad. ¿Ya? Sobre la verdad, hay diferentes tipos de criterio. El criterio de evidencia, que es un criterio cartesiano. También hay criterios de coherencia, de evidencia. Eh, criterio, por ejemplo, el criterio de la práctica también. El criterio de la utilidad también, entre otros. Eso depende de la teoría o del enfoque que se adopte, o de la escuela filosófica. La clave correcta es la D. Muy bien. Sí. Algunos han marcado la D, por ahí estoy viendo Melissa y Laurente. Correcto, muy bien. La D, dado. Realista. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos acá? Dice, la ciencia es un tipo de saber, y más en concreto un saber va más allá de la experiencia ordinaria. En la ciencia buscamos un conocimiento que trascienda la apariencia. Utilizamos el razonamiento, la argumentación para averiguar lo que no se manifiesta inmediatamente al conocimiento ordinario. Existen diferentes tipos de ciencia en función de los aspectos de la realidad que deseamos conocer en cada caso. Aunque las capacidades de argumentación son comunes a todas las personas y se utilizan en todos los ámbitos, las modalidades y el valor del razonamiento varían en función de los objetos que estudiamos. Por ejemplo, no es lo mismo investigar las propiedades de los componentes microfísicos que la materia que estudiar los aspectos sociológicos de la conducta humana. Claro, pues no son iguales, son distintos aspectos de la realidad, ¿cierto? Existen diferentes tipos de ciencia y las ciencias también emplean diferentes metodologías, ¿ok? Aunque aquí lo que dice es que la capacidad de argumentar es compartida por todos ellos, por todos, todas las personas, y además se utiliza en todos los ámbitos y modalidades, ¿ok? Y el valor del razonamiento, dice, varía en función de los objetos que estudiamos, básicamente. El objeto de estudio determinaría el tipo de razonamiento y la metodología que se va a emplear. Ya. Veamos la pregunta. De acuerdo con el pasaje citado, se puede inferir que uno de los rasgos básicos
que explicaría el origen de la ciencia es que la ciencia, a ver, ¿cuál sería la clave? Aparece como una recuperación del conocimiento empírico, surge a partir del cuestionamiento del saber ordinario, constituye un modo de conocimiento exento de errores, prevalece sobre cualquier otra forma de explicación. A ver, ¿qué dice? ¿Beso? A ver, están marcando por aquí. Están marcando la B. Victoria, Melissa, Quispe, Abel, la B. Surge, la B dice, surge a partir del cuestionamiento del saber ordinario. O sea, trasciende el saber ordinario, va más allá del saber ordinario. Así es. Claro, porque la ciencia ya es un saber especializado, ¿no? Que tiene sus propias metodologías, sus propias formas de razonamiento, dice métodos, y en función al objeto de estudio, ¿no? Así es. Va más allá, dice acá, de la experiencia ordinaria. Correcto. 4 la B. Muy bien. 4 burrito. 5. A partir del texto es posible inferir que la diversidad metodológica o lo que se conoce como pluralismo metodológico, ¿ya? En la ciencia es inevitable, ya que es inevitable, no podemos evitar la pluralidad metodológica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay diferentes tipos de métodos, ¿cierto? Diferentes tipos de razonamiento. Ahora, ¿eso depende de qué? Depende del objeto de estudio, pues, depende de la disciplina. ¿Entienden? Depende del objeto de estudio, depende de la disciplina, la metodología que vamos a aplicar, sobre todo el objeto de estudio. El objeto de estudio define la lógica de investigación o el método que vas a emplear para estudiar ese objeto. ¿Entienden? Entonces va a depender de ese objeto de estudio. A ver, ¿qué están marcando? Abel, Victoria, A, la letra A, Laurente, avión, Quispe, avión, Melissa, avión. Profe, Dime, ¿y por qué no la ve? a ver, ninguna argumentación sería capaz de resolver todos los problemas. ¿Ninguna argumentación? Dice lo que puedes inferir de la diversidad metodológica en la ciencia es inevitable, ya que ninguna argumentación sería capaz. No, es que no tiene relación. O sea, no se infiere, ninguna argumentación sería capaz de resolver problemas. Eso no se infiere de lo que se está planteando, o sea, de la diversidad metodológica. La diversidad metodológica sería, digamos, la tesis o la propuesta ahí. Entonces, ¿de qué se infiere a partir de esa diversidad? O sea, la necesidad de emplear diferentes métodos, ¿ya? De eso, ¿qué podemos inferir? Lo que se puede inferir no es que ninguna argumentación sería capaz de resolver problemas, ¿no? Ahí no tiene una relación con esa premisa, ¿ok? Porque más bien en el texto, cuando hablan de la argumentación, dicen que la argumentación es algo común a todas las disciplinas. O sea, todos los científicos argumentan y es común a todas ellas. Pero no es que no está señalando en el texto o se está afirmando que la argumentación sería algo inútil. Es decir, que por más argumentos que uno pueda dar, nunca vamos a resolver ningún problema. No, no se está señalando ni afirmando ni se puede inferir tal cosa, porque estamos hablando de la ciencia.
Y la ciencia más bien lo que hace es argumentar para poder justificar una teoría o corroborar o probar, y la ciencia ciertamente progresa. La ciencia no es una actividad estéril o inútil, sino que la ciencia sí efectivamente ha mostrado que ha contribuido al desarrollo del conocimiento. Entonces aquí la diversidad metodológica, que puede representar un problema, o tal vez no, sino alguna virtud en lugar de un defecto, ¿eso se debe a qué? A las diferencias con la argumentación, no. Existen temas, no. Existen temas, no. La clave sería: cada disciplina responde a criterios según su propio objeto de estudio. O sea, va a depender del objeto de estudio. La disciplina, diré, el método depende del objeto de estudio. Por eso hay tantas disciplinas. Y hay tantos métodos de estudio como disciplinas hay. ¿Me entiendes? Entonces, los métodos son métodos que corresponden a determinadas disciplinas, y estos tienen sus objetos de estudio en particular. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No se entendió? No sé, dime, a ver, de repente. Gracias, profe. Entonces, em, cuando ustedes ingresen a la universidad, cuando hagan investigación científica, ustedes se van a dar cuenta de que el objeto de estudio que tú elijas, el tema de tu tesis, el tema de la tesis que elijas, ese tema va a determinar el método que debes emplear. El método que se va a emplear va a depender del tema que tú elijas para la investigación. Y va a depender también del campo en el que tú te desenvuelves. Si es la contabilidad, la economía, las ciencias naturales, la ciencia médica, o si el derecho, o es la carrera de letras o educación. Entonces ese tema obviamente que tiene que ver con el campo disciplinar al que te vas a dedicar. Y el método que vas a emplear para poder estudiar ese tema, para abordar el tema y desarrollar tu propuesta, va a depender del tema que hayas elegido, o sea, del objeto de estudio, del objeto de la investigación. Va a determinar tu metodología. ¿Entiendes? Eso es lo que va a pasar. Entonces es así. El objeto de estudio define y determina la lógica de investigación, los métodos que tienes que emplear. ¿Ok? Ahora, puede ser que las investigaciones sean interdisciplinarias, o sea, que desborden el marco de una disciplina tan estrecha y necesites de otras disciplinas de la ciencia y entables diálogos con otras ciencias o colaboraciones con otras ciencias. El nivel de colaboración, de relación o de vínculo con otras disciplinas, bueno, de ello va a depender también las investigaciones, si son interdisciplinarias, multidisciplinarias o transdisciplinarias. Muy bien, eso es algo que pronto van a aprender en la universidad cuando hagan sus trabajos de investigación de acuerdo al campo al que se van a dedicar. 6. La pérdida de la memoria. Perder la memoria es el síntoma clave de la enfermedad de Alzheimer. Uno de los signos precoces de la enfermedad es la dificultad para recordar eventos o conversaciones recientes. A medida que la enfermedad avanza, las alteraciones de la memoria empeoran. Es posible que el paciente esté consciente de la dificultad para recordar las cosas y organizar los pensamientos. Un familiar o un amigo notan el empeoramiento de las enfermedades o de la enfermedad. Ya. ¿Qué función de la ciencia se puede reconocer? ¿Qué función de la ciencia se está cumpliendo aquí? ¿Es una explicación? ¿Es una descripción? ¿Una predicción? ¿Una inducción? Pero inducción no es una función, descartado. Predicción sí, aplicación, definición. Las cuatro sí son funciones. La inducción no es una función, así que de inmediato
descartado. De inmediato. Al ojo, lo descartas. San Marcos ha hecho un cambio en la cantidad de alternativas. Lo ha hecho otra vez. Y esto es, no sé qué decir al respecto, pero representa un problema. ¿En qué sentido? Bueno, un problema o un cuestionamiento a la imagen institucional de San Marcos o de la OCA, ¿no? Porque es como si estuvieran improvisando a cada rato, estuvieran jugando, estuvieran por ensayo y error, están cambiando el examen sin ningún fundamento científico. Primero eran 5 alternativas. Hace 2 o 3 años plantearon 4 alternativas. Y eran 4. Luego volvimos a las 5 alternativas. Ahora han planteado 4 alternativas. Entonces, la pregunta surge, ¿no? ¿Qué fundamento científico tienen ellos para hacer esos cambios de esa manera, de manera tan errática, tan arbitraria? Entonces, ustedes fácilmente se dan cuenta, ¿no? El que tengas 4 alternativas o 5 no va a tener ninguna contribución significativa a tu examen para que tú ingreses. Profesor, pero se reduce el tiempo. ¿El tiempo? ¿Cuánto tiempo nos ha tomado eliminar la última alternativa? Fue rápido. Fue tan simple, ¿por qué? Porque te das cuenta que si tú sabes cuáles son las funciones de la ciencia, rápidamente descartas la E, solo trabaja con 4. Pero incluso ni siquiera con las 4. Finalmente tú vas a trabajar con 2 alternativas. Siempre te vas a quedar finalmente con 2 alternativas y entre las 2 vas a tener que elegir. No trabajas con las 4, te quedas con 2. Y ahí es donde vuelves a leer para tomar la decisión y marcar una de las 2. Porque los demás sabes que son distractores. ¿Entiendes? Entonces, a ver, ¿cuál es la clave? ¿Predicción? ¿Será un caso de predicción? No, en el texto no están haciendo ninguna predicción. Aplicación tampoco, no es un caso de aplicación. Entonces solo tienes 2 aquí, 2 posibilidades. ¿Cuál, profesor? La explicación y la descripción, una de las 2. ¿Cuál es la clave? En el texto, todo el texto es una descripción de la enfermedad, del Alzheimer. Solo están describiendo la enfermedad, los síntomas, de cómo se presenta, se manifiesta en el paciente, o la pérdida de la memoria. No están hablando de la causa, del por qué aparece o se origina esta enfermedad. No. Por tanto, es una descripción. Es una descripción. ¿Ok? Una descripción. A ver. 7. En el pronóstico del tiempo, los meteorólogos se basan en su conocimiento de los factores que son responsables de la lluvia, el viento y la presión atmosférica. Gracias a sus modelos y fórmulas matemáticas, son capaces de predecir con gran acierto cuáles serán las condiciones meteorológicas dentro de las 24 horas siguientes. Así podemos afirmar que las predicciones que realizan los meteorólogos se basan ¿en qué se basan? A ver, ¿qué dice acá? En una hipótesis no confirmada, una hipótesis no confirmada, en una teoría científica, en una aplicación científica, en una información empírica, en una teoría filosófica. ¿Mm? Filosófica. ¿En qué se basaría? ¿En qué se basarían? Dice ahí. El pronóstico del tiempo. Modelos y fórmulas matemáticas son capaces de predecir con gran acierto cuáles serán las condiciones meteorológicas dentro de 24 horas del día. Se basan en una... Ya. Esto también lo conversamos, tiene que ver con
digamos, funciones de la ciencia, porque estamos hablando aquí de la predicción, del pronóstico del tiempo, lo que va a pasar en el futuro, en el tiempo. Pero para que se pueda hacer un pronóstico, una predicción, hay que basarnos en algo para poder hacer esa predicción, ese pronóstico. Y ese algo es una ley científica o una teoría científica. ¿Ok? No una hipótesis no confirmada. No, no. Eso se descarta porque es un distractor rápidamente. Incluso lo que más rápido puedes descartar del texto es la E. La E no tiene nada que ver. ¿Una teoría filosófica? No, pues estamos hablando de ciencia. De inmediato descartas esa alternativa. ¿Una información empírica? No. ¿Aplicación científica? No. Aunque tal vez pensaste en una aplicación científica, pero acá dice que se basa en. La aplicación científica sería una consecuencia de, pero no que se base en. Se basa en una ley o una teoría científica. ¿Ok? Entonces acá la clave sería teoría científica. ¿Ok? ¿Mm? Ustedes han marcado la C. ¿Por qué han marcado la C? Ojo, en la pregunta dice, ¿se basa? ¿Se basa en una aplicación? No, este no es un caso de aplicación. Para hacer una predicción o un pronóstico en el tiempo, está hablando de el futuro, al que tú puedas hacer un pronóstico, lo que dice mañana, dice, dentro de las 24 horas siguientes, ya, pues está hablando del futuro, es una predicción, ¿entiendes? Puede ser también caso de la economía, ¿no? Los economistas quieren adelantarse a ver de repente la inflación de acá a 3, 4 meses. Entonces, ellos tienen que basarse en un marco teórico. Ese marco teórico tiene que ser una teoría o puede ser una ley económica, una ley científica. Pero aquí no es la aplicación de la ciencia, no es un caso de aplicación. Un caso de aplicación científica es, por ejemplo, la fabricación de un fármaco, fabricar una pastilla, un remedio, la cura de algo o un dispositivo electrónico, fabricar, no sé, algún aparato para medirse la presión, ¿ya? Un aparato para medirse, no sé, la cantidad de oxígeno, por ejemplo. ¿Me entiendes? Tiene que ver con aparatos tecnológicos. Aplicar ese conocimiento para obtener un resultado en la medicina, ¿ya? Pero ahí no sería una aplicación, sería más bien, dice, basado en una teoría científica. Sin teoría científica y sin leyes tú no puedes hacer predicciones de ningún tipo. Ok, muy bien. A ver, siguiente, número 8. A ver, ¿cuál sería la 8? Un historiador no puede reproducir las condiciones del pasado. Ok, en un laboratorio para realizar experimentos. No, eso no lo puede hacer, pues. No se puede. Los historiadores no nos ofrecen fórmulas analíticas o leyes causales precisas. Por ello, el objetivo del historiador, dice acá, no es predecir lo que va a suceder dentro de unos años. Por el contrario, el historiador trata de captar el sentido de los acontecimientos del pasado. De lo anterior, se puede inferir que la finalidad del trabajo del historiador es, ¿cuál sería la finalidad del trabajo del historiador? ¿Cuál sería? Establecer relaciones entre diferentes objetos. ¿Cuál sería la clave?
Explicar los hechos sucedidos en el pasado, sí. Verificar las hipótesis que más les interesan, explicar las teorías filosóficas, no, descartado. Aquí no tiene que ver la filosofía. Entonces, la B. A ver, correcto. Explicar los hechos sucedidos en el pasado. ¿Sí? A eso hace referencia el texto. Las condiciones del pasado, que no se pueden reproducir en un laboratorio. Muy bien. Ya, a ver, vamos con la pregunta. Esa es la pregunta 8. Pregunta 9. ¿Qué tenemos acá? En la pregunta 9 dice la ciencia es abierta. ¿Ya? La ciencia es abierta, ¿ok? Em, la ciencia es abierta, no reconoce barreras a priori que limiten el conocimiento. No hay barreras que limiten el conocimiento humano, ¿ok? Muy bien, eso es lo que dice acá. Y según conocimiento fáctico no es refutable, en principio entonces no pertenece a la ciencia, sino a algún otro campo, dice acá. Algún otro campo, ¿ok? Las nociones acerca de nuestro medio natural social, acerca del yo, dice, no son finales, están todas en movimiento constante, siempre concebible que pueda surgir una nueva situación, nuevas informaciones, nuevos trabajos, nuevas ideas por firmemente establecidas que parezcan, resulten inadecuadas en algún sentido. Ok. Aquí me está hablando de que el conocimiento, fíjense, dice que están en constante movimiento. Todas están en movimiento. Y dice acá, todas son falibles, o sea que pueden haber fallas o errores. Ok, muy bien. Entonces, la ciencia carece de axiomas evidentes, incluso de principios más generales seguros son postulados que pueden ser corregidos o reemplazados. A consecuencia del carácter ético de los enunciados de leyes y la naturaleza perfectible de los datos empíricos, la ciencia es un sistema dogmático y cerrado si no controvertido y abierto. La ciencia es abierta, es lo que está diciendo acá. Ya. 9. Del fragmento se puede inferir, a ver, ¿qué se puede inferir en la 9? ¿Cuál sería la clave en la 9? ¿Cuál sería la clave en la 9? La B. La B dice, el conocimiento científico se encuentra en constante cambio, en cambio constante, correcto, y nunca es cerrado o definitivo.
¿Ok? Muy bien. Ya está, esa es la 9. La 9. Correcto. A ver, vamos con la número 10. ¿Qué tenemos por acá? 10. Hay que entender, dice, muy bien, están marcando por aquí, Abel, Vela, Laurente, Valdivia, correcto, la B, muy bien. Dice, hay que tener en cuenta que la ciencia no es simplemente, dice acá, no es simplemente un cuerpo de conocimientos, sino que es una actividad de investigación. Es una actividad de investigación. Una actividad que se da además en una sociedad, ojo, en el curso de la historia. O sea, aquí te está dando a entender que la ciencia se da en el marco de la sociedad. Hay instituciones, las universidades, por ejemplo, son instituciones sociales donde se produce conocimiento científico, ahí están los científicos, y además hay un contexto histórico, social, ¿no? Es decir, que hay un aspecto, dice, conceptual, un aspecto empírico y un aspecto social y un aspecto hasta histórico en la ciencia, ¿ok? Dice, hay que tener todo esto en cuenta cuando se quiere caracterizar el concepto de ciencia. O sea, cuando se quiere definir qué es la ciencia, hay que considerar diferentes aspectos, hasta los sociales e históricos. ¿Ok? Muy bien. La ciencia es un objeto tan complejo como un elefante. Si alguien menciona una disciplina totalmente aislada, que no forme parte del sistema de las ciencias, esto indica que no es una ciencia genuina. O sea, una ciencia genuina no puede surgir y desarrollarse de manera aislada al margen de las otras ciencias, totalmente al margen, no puede. Hay que sospechar de ellas porque probablemente no sea una ciencia, sea una pseudociencia, en otras palabras. Entonces acá, 10 de la lectura, es correcto afirmar que, ¿qué podemos afirmar de la lectura? ¿Es una ciencia ocasionalmente? No, pues no puede ser ocasionalmente. La ciencia es permanentemente, es un conocimiento riguroso, sistemático, ¿no? Está entrelazada con la otra, dice, la filosofía. ¿Los filósofos determinaron sin problema qué es la ciencia? No, no, eso tampoco seduce el texto, no tiene relación. La ciencia es dinámica y se desarrolla en un marco social. Bueno, sí hay un marco social, hay un marco histórico, es lo que señala el texto. Y sí es cambiante, es lo que se ha señalado. El psicoanálisis es una ciencia de carácter peculiar, la ciencia es falible y perfectible. Lo que se puede deducir es, en este caso, a ver, entonces sería la clave. ¿Qué cosa es la ciencia? Es dinámica, ¿cierto? Y se desarrolla en el marco social. Muy bien. Casa, la clave es casa. 11. Con relación a la ciencia es correcto afirmar, a ver qué se puede afirmar en la 11. Es un conjunto de conocimientos incuestionables, no. Es un tipo de conocimiento que no requiere método, no requiere de método, no. Cuidado, ¿cómo que no requiere de método? Mal. ¿Es capaz de describir? Sí. ¿Explicar? Sí. ¿Predecir? Sí. ¿Distintos tipos de fenómenos? Sí. Muy bien. ¿Tiene un carácter infalible, irrefutable? Pues constituye una verdad
Una verdad absoluta tiene un carácter probable. No. ¿La clave cuál sería? La C. Muy bien, están escribiendo, están marcando la clave. La clave es aquí, la C. Bien, entonces la clave sería la C, ¿cierto? ¿Hay algún problema? Muy bien, todos marcaron la C. Carácter probable quiere decir de que puede ser verdadero como podría ser falso. No hay una certeza, no hay una seguridad acerca de si es verdadero o es falso, acerca de su corroboración. Pero eso no sería posible. Aunque habría que ver, cuando ingresemos a las teorías epistemológicas, ¿ya? Popper critica esto y es una crítica al Círculo de Viena. Popper critica el método que emplea el Círculo de Viena o que ha defendido el Círculo de Viena, que es el método inductivo, la inducción. Y lo que dice Popper es que la inducción tiene un carácter probable. Las verdades del método inductivo nos ofrecen verdades de carácter probable debido a la inducción. ¿Entiendes? Pero eso es un aspecto que tiene que ver con las teorías epistemológicas, con otra discusión en otro contexto, ¿no? ¿Entiendes? Aquí solo estamos hablando de la definición o el concepto de la ciencia a partir del texto. Es lo que podemos entender por ciencia, ¿no? Por conocimiento científico. Muy bien. Ya. Pues aquí tenemos otro texto sobre la ciencia también. El término ciencia. ¿Ya? El término ciencia ha ido adquiriendo tanto prestigio que a ver, vamos a ver ya. Por lo tanto, dice acá, busca legitimarse, cobijarse bajo esta dominación, aun cuando en realidad nada tiene que ver con lo que hacen los genuinos hombres de ciencia. La pseudociencia, este tema ha sido tratado en especial ligación por Mario Bunge, quien ha dicho de ella es una disciplina que se hace pasar por ciencia sin ser ciencia. Eso es la pseudociencia. Muy bien. Acá, en suma, dice, la pseudociencia es tal como lo indica su prefijo pseudo, falsa ciencia, pues no comparte con la ciencia genuina características esenciales, como por ejemplo su metodología. Entonces, del texto anterior dice, aborda uno de los problemas epistemológicos contemporáneos más relevantes, conocidos como entonces, en la 12, la clave sería la C. Abel dice la C. El problema de la demarcación. ¿Qué dicen los demás?
Se trata del problema de la demarcación. Recuerden que habíamos mencionado dos problemas principales para los epistemólogos, ¿no? Para los filósofos de la ciencia. Uno de ellos era el problema de la objetividad y el otro el problema de la demarcación. Así es, entre ciencia y pseudociencia. Correcto, claro. Y aquí estamos viendo esa problemática. El problema de la no, o sea, la pseudociencia como tal no es un problema. El problema es establecer los criterios para delimitar o para demarcar lo científico de lo no científico. O sea, no es que la pseudociencia como tal sea un problema, sino el problema es cómo puedo yo diferenciar o distinguir entre ciencias legítimas y pseudociencias. ¿Cómo puedo yo diferenciar o distinguir? Necesito un criterio de demarcación que me permita diferenciar, distinguir la ciencia de la pseudociencia. La pseudociencia como tal no es un problema, sino el problema es cuando no podemos diferenciar o distinguir entre pseudociencia y una ciencia. ¿Me entiendes? Una pseudociencia es, por ejemplo, la astrología. Pero hay gente que a veces puede creer erróneamente que los astrólogos son científicos. La clave sería la C, el problema de la demarcación. Pasa. Acá, problema de la demarcación. 12 casa. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Ok? ¿Se entendió en la 12? ¿Alguna consulta? 12, todo conforme en la 12. ¿Sí? Ya, pregunta 13. La Organización Mundial de la Salud informa, dice, que cada año se cometen en todo el mundo homicidios, 200.000. De este modo, es la cuarta causa de muerte en el grupo de 10, dice, a 29 años de edad. Son de sexo masculino. Considerando las funciones que cumple la ciencia, ¿cuál es la que se manifiesta? Entonces, ¿cuál sería la clave? Ujú. ¿Qué es lo que encontramos aquí? ¿Una explicación? ¿Una descripción? ¿Qué es lo que encontramos aquí? Una descripción, una explicación, una predicción. Hace un momento habíamos visto una pregunta sobre el Alzheimer, ¿cierto? Ya, pero aquí, ¿qué es lo que estamos encontrando? Nos están dando datos estadísticos, nos hablan de la edad, de la cantidad de personas, ¿no? De homicidios al año. O sea, son una serie de datos, ¿ya? Básicamente aquí lo que nos están planteando es una, ¿qué cosa? Una descripción. Una descripción. Correcto, muy bien. Muy bien, correcto, la D, pues. Descripción. Dinosaurio. Ya está. 14. Cuando se supo de la existencia de Urano, se observó que su recorrido vital experimenta algunas perturbaciones. Los planetas, la idea del problema están en perturbaciones más allá de Urano. Años más tarde, dice, se descubrió que es Neptuno. Cuando los científicos trataron de resolver el problema en la órbita de Urano, sugirieron una respuesta tentativa. En el paso de los científicos se hallaba ya, ¿en qué paso el método científico se hallaba?
Ok, esto se parece a una pregunta anterior, pero no es igual, es diferente. Creo que es diferente porque me estaba hablando de anomalías en la otra pregunta, ¿no? Aquí, ¿cuál sería la clave? En la 14. El planeta Urano se observó que en su recorrido orbital experimentaba algunas perturbaciones. Estas perturbaciones se debían al efecto gravitatorios de algún otro cuerpo celeste de gran tamaño que se hallaba más allá de la órbita de Urano. Más tarde se descubre que ese cuerpo era Neptuno. Bien, ¿en qué paso del método científico se hallaba? La clave sería la Victoria ha marcado la C. La clave sería en la, a ver, la C. Correcto, correcto. En la formulación de la hipótesis, pues, de la hipótesis. Muy bien. A ver, vamos con la 15. En la 15. Contrastación de hipótesis. No, contrastación de hipótesis se refiere a la verificación de la hipótesis. O sea, la contrastación, nosotros hemos visto en método científico, una de las etapas es la contrastación de la hipótesis. Pero aquí no hay una contrastación, aquí hay una formulación nada más de la hipótesis. Todavía no se ha contrastado. Después de la formulación de la hipótesis viene la contrastación. ¿Entiendes? A ver, el rechazo de una herida emocional que se queda marcado en el corazón para siempre. Carlitos desde muy niño fue despreciado, rechazado por sus padres. ¿Ya? Carlitos, pobre Carlitos, dice, esta situación generó en él un sentimiento profundo de dolor. Sus familiares cercanos piensan que este infante podría mostrar comportamientos agresivos y caer en la delincuencia juvenil con el paso de los años. Sobre la base de lo planteado en este caso, se puede colegir que, ¿qué cosa? Se puede colegir que lo planteado por los familiares es una, ¿qué cosa es? ¿Qué están planteando los familiares sobre el futuro de este niño? ¿En qué se va a convertir? Dice, en un Hipótesis. delincuente, ¿no? Pero están haciendo en el futuro, o sea, más adelante, ser un delincuente, pobre niño, ¿no? Que creció sin sus padres, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se está planteando una, Hipótesis. una hipótesis, a ver qué dicen los demás. A ver, están marcando, me dicen la B, profesor, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B. Hipótesis. Contrastación, formulación. No, hipótesis, una hipótesis, correcto. No contrastada, porque todavía no se ha contrastado. ¿Por qué no se ha contrastado? Porque ellos están hablando del futuro de este niño. O sea, todavía no es una realidad. Él todavía no es un adulto. Están pensando que en el futuro va a ser así, ¿no? Va a ser un delincuente probablemente, pero todavía no se ha contrastado esto que se está diciendo. Correcto. Bien, entonces acá continuamos, dice, Rolando, basándose en su sentido común, se refiere a las particularidades de ciertas tormentas que le tocó vivir. Después menciona la temperatura que percibió, la violencia del viento y la agitación de los animales en minutos previos a la tormenta. Finalmente augura
que dadas las condiciones meteorológicas, ¿no? Meteorológicas que se presentan en ese momento, se está por desatar una tormenta similar, dice, a la que él había experimentado. Ya. Entonces, desde el punto de vista científico, lo que dice Rolando, lo que está planteando Rolando, lo dicho por Rolando, ¿qué cosa? Lo dicho por Rolando, ¿ya? Vendría a ser ¿qué cosa? Lo dicho por Rolando, a ver, es que es capaz de describir, explicar y predecir cualquier fenómeno. Rolando podría hacer eso sin ningún problema. No, eso no se desprende. ¿Qué se desprende? Omite la aplicación del método científico, se sostiene en predicciones establecidas para las ciencias naturales, un conjunto de conocimientos incuestionables. Es una explicación de la realidad. A ver, ahí la clave sería Dedito. conjunto de conocimientos incuestionables, la D. No, incuestionables, no. No, eso. Ah, la clave es la B, dices. Sí, correcto, la clave es B. Omite la aplicación del método científico, porque él no es un científico, él ha vivido una experiencia nada más como cualquier persona, y a partir de eso él recuerda esa experiencia y cree que va a ocurrir o se va a desencadenar, ¿no? Algún sismo, algún fenómeno de la naturaleza, ¿no? Que él ha vivido en carne propia, ¿ok? Una tormenta, caso de una tormenta. Pero él no es un científico, ¿ok? Entonces sería la B. Muy bien, vamos con la 17. En la 17 dice, Edward empezó un detallado estudio sobre la relación entre la viruela bovina y la de los humanos. Supuso que si tomaba un extracto de una llaga de viruela bovina y si le inoculaba a un ser humano, esa persona quedaría protegida contra la viruela. En el 1796 inoculó a su primer paciente humano, un niño de 8 años con materia tomada de la mano de una ordeñadora que había sido contagiada de viruela bovina. A ver. Como consecuencia, el niño se enfermó, dice, no se enfermó de la versión humana de viruela. Por lo expuesto anteriormente, se puede colegir que realizó con éxito, que realizó con éxito, es lo que Edward realizó con éxito. Ya. Entonces, acá, ¿cuál sería la clave? Una contrastación, la formulación de una hipótesis, análisis de datos, Ya. avión. ¿Cuál sería la clave ahí? Todos me dicen contrastación de la hipótesis, formulación, análisis, planteamiento, no. Entonces vamos a marcar por acá. Ya, correcto.
Muy bien. Es una contrastación de la hipótesis, pues. Se está contrastando. 18. Sobre las características del conocimiento científico, es incorrecto afirmar que... ¿Qué es incorrecto afirmar? Es incorrecto afirmar que... ¿Qué sería incorrecto afirmar? Es objetivo porque supone la descripción imparcial del objeto, verdadero. Metódico porque sigue reglas, verdadero. Racional porque se basa en paradojas. No, 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 no. Basarse en paradojas, ¿eso lo hace racional? No. Fundamentado porque se sustenta en pruebas y demostraciones, sí. Especulativo porque formula hipótesis, no. Dice, es incorrecto afirmar que es, pero especulativo no es pues una característica. Sería racional porque se basa en paradojas, pero eso es incorrecto, pues. ¿Ok? Muy bien. Ya está, casa. 19. ¿Verdadero o falso? A ver, la primera. Las ciencias formales como la astronomía estudian entidades ideales y abstractas. Las ciencias formales como la astronomía. No, acá no. Está mal. Ciencias formales. La astronomía no es una ciencia formal. Esto es falso. ¿Ya? La matemática y la lógica pertenecen al dominio de las ciencias fácticas. Falso, falso. Las ciencias puras tienen como una de sus funciones predecir diversos fenómenos. Sí, claro. Las ciencias aplicadas se desarrollan en distintas formas conocidas de tecnología. Claro, están ligadas a la tecnología. Entonces, eso significa que la clave sería falso, falso. Estás acá. Y ese sería verdadero, verdadero. La D. A ver. Y la 20. La número 20. En la 20 dice, a mediados del siglo XIX, ¿ya? A mediados del siglo XIX, la fiebre puerperal o fiebre del parto era muy común en los hospitales de Viena, un desenlace fatal, pues producía la muerte de un alto porcentaje de parturientas, o sea, gestantes o que iban a dar a luz, ¿no? Ignaz Semmelweis, médico húngaro, demostró que la materia cadavérica era la causa de dicha fiebre. La materia cadavérica, dice, la causa de la fiebre. Por lo expuesto anteriormente, se deduce que la función de la ciencia aludida es... Ya, lo que ocurre es que los médicos en esa época, pues, no se lavaban las manos de la manera adecuada. No se desinfectaban las manos de manera adecuada. Entonces, los médicos trabajaban en diferentes salas y a veces los médicos estaban en una sala con pacientes, diferentes tipos de pacientes. Y a veces iban ¿cómo se llama? A la morgue, ¿ya? Bueno, estaban en contacto con cuerpos cadavéricos, ¿no? Con cadáveres. Y entonces ellos no se lavaban bien las manos. Y con esas manos, ¿ya? Una lavada simple nada más, ellos iban a otras salas, ¿no? Y atendían a otros pacientes. Y atendían a parturientes. Y es así que la materia cadavérica que estaba entre las uñas, los dedos, ¿ya? Es lo que provocaba esa fiebre y la muerte de muchas parturientas. Entonces, es eso lo que, bueno, el médico descubrió que la causa de la fiebre era producida por esa materia cadavérica a la que estaban expuestos los médicos, ¿no? Cuando iban a la morgue o tenían un paciente que había muerto, ¿ya? Y que seguro estaban pues varios días ahí muerto. Entonces, esto tiene que ver con una función de la ciencia
que vendría a ser la clave Explicación. sería la A sería la clave. ¿No? Explicación. Descripción, no. Porque acá está hablando de la causa. La causa de dicha fiebre. Por lo tanto, será una explicación. Correcto, muy bien, Isabel. Explicación. Así es. Entonces, esa sería la clave. La pregunta 17. A ver, vamos a ver. Pregunta 17. La B. La pregunta 17. En la pregunta 17 dice la de Edward. Un estudio, dice, empezó un detallado estudio sobre la relación entre la viruela bovina y la de los humanos. Supuso, cuando dice que supuso, aquí esto podría ser hipótesis en esta parte. Y si tomaba un extracto de una llaga de viruela, si le inoculaba a un ser humano, esa persona quedaría protegida contra la viruela. Ya. O sea, esta primera parte, este párrafo que estoy ya separando con rojo, esa primera parte podría entenderse como hipótesis o formulación de la hipótesis. Pero abajo dice, en 1796, ya, ¿qué dice ahí? Inoculó. O sea, esto ya no es una hipótesis. Ya no podría ser la formulación de una hipótesis, porque dice que lo inoculó. O sea, entonces, al inocular, ya, esta, dice su primer paciente, ¿no? Ok, dice, el niño de 8 años con materia tomada de la mano de una ordeñadora que se había contagiado de viruela. O sea, ¿qué está haciendo ahí? Está corroborando la hipótesis. Ya no es una simple suposición, sino que lo está corroborando, lo está contrastando. ¿Entiende? Por eso no podría ser la B, porque la B es simplemente la formulación de la hipótesis, que es una explicación provisional, pero cuando tú pasas al siguiente nivel, lo corroboras, ¿me entiendes? Haces el experimento, aquí está haciendo un experimento, y eso sirve para contrastar o corroborar la hipótesis que inicialmente había planteado. Pero aquí lo que queda claro es que es una contrastación de la hipótesis, ¿entiendes? Una corroboración de la hipótesis. A eso hace referencia, ¿entiendes? Revisa bien el texto, en esta segunda parte aparece justamente la experimentación que él va a hacer, y de esa manera se corrobora o se contrasta la hipótesis que él tenía, ¿no? Que había planteado de manera inicial. ¿Entiendes? A eso se refiere. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, en el examen traten de, claro, considerando el tiempo que tienen, ¿ya? Para las preguntas, rápidamente ustedes tienen que ser estratégicos. O sea, si tengo una pregunta de, viene un texto, me dan 4 alternativas. Yo lo que tengo que hacer rápidamente es descartar alternativas a partir de la primera lectura. O sea, una primera lectura me permite ir a las alternativas y descartar alternativas rápidamente, porque son distractores, y quedarme con 2. Una segunda lectura, ¿qué me permite? Me permite tomar la decisión. Tengo que elegir entre 2 y tomo la decisión. El tiempo probablemente te alcance para 2 lecturas. Ya vamos a suponer que le das una tercera lectura, una tercera. Y ahí ya tiene que ser definitivo y tienes que marcar la clave. O sea, no puedes quedarte mucho tiempo atrapado en una sola pregunta. ¿Entiendes? Rápidamente tienes que descartar los distractores de las alternativas y quedarte con 2, una lectura adicional para tomar la decisión de cuál de las 2 voy a elegir, ¿no? Para que te dé la certeza o la seguridad que una de ellas es la clave. Eso es lo que tienes que hacer. Bien. Entonces, ya tenemos fecha de examen, así que hay que, bueno, seguir con los esfuerzos de la preparación, ¿ya? Que pronto van a ingresar, ¿ok? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra consulta?